Sed santos como yo soy santo. Al menos esto es lo que nos dice Levíticos 11, 44, 45. Y fíjense que hay muchas preguntas sobre qué es la santidad. O al menos en estos días, esto es lo que ha permitido que me ponga a trabajar sobre este tema. Porque aparte que he aprendido más mientras preparaba todo lo que tenía que ver con el término de santidad, creo que es una verdad que nos ayudará a cada uno de los que escuchemos a comprender cómo vivir de una manera adecuada y cómo tener una interpretación correcta de lo que dice la Biblia. Fíjense que cuando nosotros vemos esta palabra, este versículo, sed santos como yo soy santo, es importante que lo entendamos y lo comprendamos de alguna forma, como siempre se nos han dicho cuando comenzamos a estudiar la Biblia, es tener bien en cuenta los contextos, los entornos en los cuales fueron dichos estos versos por parte de Dios, estas escrituras por parte de Dios. La escritura, específicamente de sed santos como yo soy santo, se da precisamente en un contexto en donde específicamente en el libro de Levíticos es el libro donde vamos a encontrar la palabra santidad más veces registrada en toda la Biblia. ¿Y por qué? Porque el libro de Levíticos está enfocado 100% al pensamiento y al desenvolvimiento que un sacerdote debería de tener, al menos desde la perspectiva de la Biblia del Antiguo Testamento. Y cuando nosotros mencionamos el Antiguo Testamento, debemos saber que dentro de la Biblia hay dos elementos que causan la división en cuanto a temporalidades de estudio, y básicamente tiene que ver con Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Y durante todo lo que vamos a ver nosotros en la comprensión de lo que es Antiguo Testamento, vamos a ver que la palabra santidad tiene una connotación y un significado un poco diferente, o más bien muy diferente. En cuanto a este término, nosotros nos vamos a dar cuenta que santidad está 100% ligado al carácter de Dios, ya que es prácticamente esta relación exclusiva que Él quiere tener con Israel, en el entendido de que la humanidad había vivido una caída a través del pecado. Por ende, Dios mismo ejecuta y desarrolla un plan salvífico durante toda la Biblia, y que vamos a ir viendo cómo se desarrolla y cómo va impactando en lo que tiene que ver con santidad. Sin quitar mucho y en cuanto a lo que es la palabra santidad, iremos al sentido directo y a lo que es el significado real de esta palabra. Y santidad no es más que, traducido, sería ser separado para algo, ser apartado para algo, ¿ok? En este sentido nos encontraremos que es la dedicación plena al servicio de Dios o a la vida de Dios. Por eso es que en este libro de Levíticos y en prácticamente el Antiguo Testamento, cuando vemos las referencias de santidad, nos estamos enfocando o nos estamos refiriendo 100% a este marco de relación de que Dios quiere hombres apartados, un pueblo apartado. ¿Esto por qué? Una de las miradas dentro del Antiguo Testamento es que vamos a ver cómo siempre hay algunos tipos de conflictos que se suscitan o que se van dando en el transcurso del Antiguo Testamento, de lo que es la escritura bíblica. Por ende, vamos a ver cómo se levantan nuevas naciones que tienen sus propias tradiciones, sus propios ritos, sus propias formas de pensar y de conducirse. Y entre todas estas naciones que van sobresaliendo, que van subsistiendo, que se van formando, Dios a través de Israel quiere traer algo que se llama modelar. Y el modelar es precisamente ejecutar como tal o desarrollar como tal un ejemplo para todas las naciones. Y ese ejemplo para todas las naciones
era precisamente o debería ser Israel. La palabra santidad viene acompañada de un montón de cosas o de muchas cosas en el entorno del Antiguo Testamento o del significado que le quiere dar Dios a esta misma palabra. Básicamente nosotros nos vamos a dar cuenta que la palabra santidad está regulada por la Biblia. ¿A través de qué? A través de lo que sería la ley que se le otorga al hombre, la ley de Dios. Bajo esta ley, nosotros nos vamos a dar cuenta que la ley tenía una normatividad que, si bien repercute en el libro de Levíticos y que tiene un enfoque que va relacionado a la función sacerdotal de aquel que se desarrolla en el oficio del ministro en el antiguo, en este sentido de lo que era el pueblo judío y para el pueblo judío, también nos vamos a dar cuenta que la ley como tal también repercute 100% en el comportamiento de la sociedad, ya que la ley no solamente regulaba el comportamiento religioso o espiritual y sacerdotal para el pueblo de Israel, sino que también marcaba las pautas a seguir para esta misma sociedad. Por ende, nosotros nos vamos a dar cuenta que hay muchas cosas que están escritas en la ley que tienen una repercusión o que tenían una repercusión en ese momento, ya sea de que estaban delimitadas hacia una virtud, que era la virtud o la cualidad de ser obediente. ¿Ok? Es decir, si yo era obediente a la ley o no era obediente a la ley, eso delimitaba mucho en cuanto a los matices o en cuanto a la determinación de mi santidad como sacerdote o como miembro de la nación judía del pueblo de Dios, como israelita. Y esto es bien importante para cada uno de nosotros, porque cuando les estoy hablando de que lo que quiere ejecutar Dios a través de separar, del término dedicar, a través de la palabra santidad, es precisamente crear una separación de Israel con las naciones paganas, es decir, con las naciones que tenían una devoción desviada hacia otros dioses. Por ende, es que el término de santidad en el Antiguo Testamento está regulado 100% hacia la obediencia de la ley. Y la ley marcaba todas estas pautas desde el oficio sacerdotal hasta del desenvolvimiento que, como perteneciente a la nación de Israel, un ciudadano debería de tener. Bajo este parámetro nosotros nos vamos a dar cuenta que la ley regulaba al menos lo que es el sistema sacrificial, el templo y el comportamiento de los sacerdotes. Es decir, el sistema sacrificial, que era este mismo que se ofrecía, ¿para qué? Precisamente para que el pueblo se pueda acercar a Dios a través de lo que vendría siendo como tal esta búsqueda de la santidad para expiación de sus pecados. Y para que ellos alcanzaran esta santidad, todo el proceso y todo lo que era el sistema sacrificial tenía pautas que se tenían que seguir. Al mismo tiempo, la ley entregaba lo que eran pautas para la pureza de estos rituales, como es que se tenían que ejecutar, y no solo de la pureza ritual, sino de la pureza que como ser humano deberíamos de tener o a la que deberíamos de aspirar. Todas estas pautas las brindaba la ley para que nosotros seamos inmersos y podamos desarrollar una vida en santidad. Al mismo tiempo, la ley también entregaba estas regulaciones y cómo estaba marcada la operatividad o cómo debería ser la operatividad de lo que sería tanto el tabernáculo como el templo, como lo que posteriormente sería el templo. Es decir, los lugares santos. ¿Qué importancia tiene esto? Que
Estos lugares santos eran, en resumidas palabras, lo igual a la presencia de Dios. El templo, el tabernáculo, era la representación de la misma presencia de Dios. Por ende, deberíamos, si hubiésemos estado viviendo en esos tiempos, contemplar la ley, meditar la ley y ejecutar la ley conforme a todas las pautas que la ley marcaba. Es un poco difícil para nosotros, cristianos, que no solamente tenemos las pautas del Antiguo Testamento, sino las pautas del Nuevo Testamento, en donde en el Nuevo Testamento vamos a presenciar lo que sería el nuevo pacto, que se da a través del sacrificio y la entrega de Jesús. Pero ese es otro tema, o más bien algo que vamos a hablar un poco más adelante. Conforme a esto nos vamos a dar cuenta que en el Nuevo Testamento la llegada de Jesús en cuanto al concepto de santidad viene a tener una experiencia completa diferente. ¿Por qué? Porque lo que Jesús hace es traer una reinterpretación de la ley y profundizar en ella. Efectivamente, cabe de mencionar que con las personas con las que más conflicto tuvo Jesús fue con los expertos de la ley, los que sabían y los que conocían cómo se desarrollaba y cómo se debería de implementar y ejecutar la ley. La santidad ya no se centra únicamente en la obediencia externa a la ley, sino que es una transformación interna, es una transformación del corazón y de la mente, metanoia, es una transformación más allá. Es una transformación de la mente, lograda a través de la obra redentora de Cristo y el poder de su Espíritu Santo. Jesús es la encarnación de esta santidad. Jesús es la viva representación de todo lo que podemos entender o asimilar acerca de la santidad. Nosotros nos vamos a dar cuenta que Jesús no solo enseña la santidad, sino que también la modela, que era precisamente desde un inicio, cuando es entregada la ley, el objetivo de entregar la ley es que haya pautas que marcaran una separación entre el pueblo de Dios y las naciones paganas. Un modelo, un modelaje. Y Jesús hace efectivamente eso. No solo la enseña, no solo la expone, es el modelo de esta santidad. Él es la plenitud de esta santidad. Juan 1:14 dice que aquel verbo se encarnó y habitó entre nosotros. Se encarnó, se manifestó, habitó. Y muchas de las nos vamos a encontrar al mismo tiempo con muchas traducciones bíblicas que en esta palabra específica de habitó hay la palabra tabernaculizó, que es prácticamente la misma palabra que se utiliza para el tabernáculo. Y esta traducción es completamente intencional para hacer una muestra de que Cristo es ese sacerdote mismo, es ese mismo templo que vino a traer ese modelo exacto de lo que es la verdadera santidad. Juan 8:11, vamos a ver cómo hay una mujer que es adúltera y que conforme a lo que la ley dice que es santidad, esta mujer debería ser enjuiciada y tener o sufrir las consecuencias con base en esta ley, según lo que la santidad marca que se debe de llevar para alcanzarla. Sin embargo, Jesús expresa en Juan 8, ni yo te condeno.
vete y no peques más. Nosotros nos vamos a dar cuenta que Jesús no solo tiene una interacción con esta mujer en medio de su pecado, únicamente hacia el regalo de un perdón, sino que consecutivamente que viene el regalo del perdón, también viene una indicación: ve y no peques más. Es decir, Jesús tenía, y vamos a ver muchas veces en el Nuevo Testamento mientras Jesús camina, que hay una relación con los marginados, con los que la ley dicen que no son santos, con los que la ley etiqueta como faltos de santidad, como lo que es todo lo contrario a ser santo. Jesús tiene una relación y tiene interacción y tiene conversaciones con publicanos, con prostitutas, con leprosos. Y esto nos demuestra que santidad no es un significado de aislamiento, sino de una influencia transformadora. Si nosotros tenemos una interpretación de santidad como la del Antiguo Testamento, vamos a vivir nuestra vida de fe pensando que todo lo que gira en torno al mundo y lo que tiene un desarrollo en lo secular va a afectar nuestra vida a tal punto de aislarnos. Y no va a haber en absoluto una relación de una influencia transformadora. Esto es bien impactante, porque es precisamente este temor y esta falta de sabiduría a la hora de interpretar ciertos conceptos como lo que es santidad, lo que ha hecho que la iglesia se quede encerrado en las cuatro paredes, en donde pensamos que no podemos tener convivencia con nuestras familias, con nuestros amigos, que no podemos ir a ciertos lugares en específico, porque hay un miedo a ser contaminados y hay cero influencia transformadora. Jesús mismo ora de esta manera: Padre, yo te pido, no te pido que los saques de este mundo. Ve lo que ora Jesús en Juan 16, en Juan 17. Padre, yo te pido que no los saques, que no los aísles de este mundo. Solamente te pido que los guardes del maligno. Retomemos Juan 10:9. Jesús es la puerta, y todo el que accede a través de él podrá encontrar salvación. Esto es bien importante para cada uno de nosotros. Santidad no es una virtud que nos lleve al aislamiento. Santidad es una virtud que pone en nosotros el querer como el hacer, para no contaminarnos y para que nuestra influencia en este mundo sea una influencia transformadora, para que de la misma forma que Jesús conversó e interactuó con pecadores, nosotros podamos tener esta interacción con los mismos y ellos sean los que se transformen, no nosotros, al comportamiento de ellos. La santidad es un regalo inmerecido. La santidad en el Nuevo Testamento no se logra por obras, es el resultado del máximo sacrificio y del único sacrificio que podía saciar y que podía expiar para eternidad nuestros pecados. El sacrificio de Cristo, el sacrificio de Jesús. La santidad es algo que podemos desarrollar en nuestra vida solamente por esta gracia de Cristo.
Hebreos 10:10 dice, en esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. No se necesita más, no se necesita más esfuerzo humano, no se necesita más sacrificio, no se necesita más aislamiento. No hay nada que puedas hacer tú en tus propias fuerzas que te haga más santo. Nada. Pero es este entendimiento de que hemos recibido salvación, que hemos sido reconciliados, que sin merecerlo fuimos reconciliados por Jesús, por su sacrificio. Y es repetitivo la forma en la que hablo, porque es lo único que va a causar un entendimiento en nosotros, que podamos asimilar, entender y abrazar el regalo de la salvación de Cristo. Hebreos 9, 13, 14 dice, porque si por la sangre de animales en el Antiguo Testamento, lo que vemos, lo que leemos en el Antiguo Pacto, por esta sangre se santificaban para purificación de la carne, hace la pregunta, ¿cuánto más por la sangre de Jesús? ¿Cuánto más? La santidad es una transformación interior de nuestro corazón. Y aunque suene muy poético, porque sí, en efecto, nuestro corazón no piensa. Estamos hablando de nuestra mente. Estamos hablando de la psiquis. En un marco tanto cognitivo como mental, como lo queramos comprender. Es una transformación de nuestro entendimiento, de nuestra percepción, de nuestras perspectivas e ideas preconcebidas. Jesús enfatiza, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y esta idea se expande en todo el Nuevo Testamento. Cuando vemos a Pablo hablando en el libro de los Romanos, en el capítulo 12, mencionando o haciendo llamamiento a todos los creyentes, a todos los hijos de Dios, a ofrecer sus cuerpos en sacrificios vivos, agradables a Dios, mediante la renovación constante de nuestra mente. Gálatas 5, 16 al 25 describe la vida del Espíritu y cómo debemos desarrollar un fruto en nuestra vida que le dan significado o significancia a lo que es santidad. El Espíritu Santo es precisamente ese agente de santificación. El Espíritu Santo es esa promesa que Cristo entrega, que vamos a leer Juan 14 y Juan capítulo 16. Jesús hablando en estos capítulos específicamente y profundamente sobre la persona del Espíritu Santo. Y habla de que en el nuevo pacto el Espíritu Santo es quien jugaría este rol y este papel de ser nuestro amigo, aquel que nos consuela, aquel que nos direcciona y aquel agente que nos lleva y que nos va encaminando en esta ruta o en este proceso de santificación. La santidad es una vocación universal ahora. Mientras que en el Antiguo Testamento nos vamos a dar cuenta que estaba vinculado con Israel únicamente, en el Nuevo Testamento y más específicamente a través del Nuevo Pacto, veremos que se amplía hacia todas las naciones, es decir, hacia todo aquel que le confiese como su Señor y como su Salvador. Nos vamos a dar cuenta que el judío tenía que llevar leyes que tenían que ver con lo sacerdotal, que tenían que ver cosas como la observancia al sábado, al día de descanso,
leyes de la alimentación, el sistema sacrificial, mientras que para el no judío en el Nuevo Testamento esta visión de santidad se hace presente de otra forma. La santidad ya no depende de la observancia a la ley, ya no depende de la contemplación hacia la ley, sino de la fe hacia Jesucristo. Y para esto quiero ser bien enfático y bien en claro. La ley en absoluto es mala. Al contrario, incluso el libro de los Romanos nos permite y entendemos o podemos ver a Pablo hablando y él muestra cómo es la ley necesaria porque es la exposición y es lo que nos permite tener una diferenciación entre lo que es pecado y lo que no es pecado. En conclusión, y cerrando este episodio, amigos, el camino verdadero hacia la santidad está ligado 100% a la obra de Jesús. Esta obra que recae únicamente en el esfuerzo de Jesús, en la obra de Jesús y en el qué hacer de Jesús. No en los rituales ni en las normas externas que nos entrega la ley o que pensamos nosotros. Es una obra que Dios hace que transforma nuestra vida desde adentro hacia afuera. La santidad es este regalo que no merecemos, pero que a través de Jesús se nos fue impartido y que lo único que tenemos que hacer es recibirlo para caminar en el querer como en el hacer. Es el cultivo de una relación con el Espíritu Santo, una vida devocional con el Espíritu Santo. Es esta relación con el Espíritu Santo los que nos conducirá a través de lo que dice su palabra, a través, claro, de lo que vamos a ver expuesto en el marco general, desde lo que es la ley, el antiguo pacto, hasta lo que es el Nuevo Testamento y la presencia o lo que sería cuando el camino es abierto para nosotros a través del nuevo pacto. La santidad no es un rito. La santidad no es aislamiento. La santidad es aprender a vivir en una vida en comunión con Dios, disfrutar el aquí y la ahora con Dios, en esta relación que hoy podemos tener con Él a través de su Espíritu Santo, hasta que el fruto de su Espíritu sea desarrollado en nosotros y pueda haber una influencia en el mundo de transformación. Primero, una transformación interna de nosotros como creyentes y en segundo, una transformación en todo aquel que se acerque a nosotros. Esto ha sido el episodio de Santidad. Sed santos como yo soy santo.